Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Puedo Ser Cualquiera. Hoy tengo una invitada demasiado especial y les voy a tratar de explicar un poquito antes de empezar. Ella es terapeuta en bioresonancia magnética, iridología, trabaja el cuerpo, alma, mente, cuarzos, imanes. De verdad que es demasiado completo. Yo sé que pensarán que les estoy hablando en chino, que es bioresonancia magnética, que es iridología, pero de verdad quédense a escuchar este episodio. Tiene mucha magia, mucha información y estoy segura que van a cambiar muchísimas creencias de lo que es cuerpo, alma, mente y energía. Y eso que uno dice, uy, esta persona llegó y yo sentí la energía bajita o alta, aquí creo que van a poder entender bastante bien esta parte de la resonancia energética. Así que Emma Cosío, bienvenida a este episodio, gracias por estar aquí. Oh, me siento muy emocionada de estar aquí contigo y de que me hayas invitado a tu programa. Ay, muchas gracias, de verdad que para mí es un honor tenerte. Y después de esta presentación que te hice, quería contarles un poco a las personas que nos están escuchando, digamos, cómo llegué a ti. Llegué a través de Suria, una Sí. amiga. Nosotras siempre nos compartimos todas las cosas que nos gustan, que nos funcionan. Y yo había estado con mucho dolor de panza, inquieta, nada me quitaba como esa inflamación. Y ella me dijo, tienes que ir donde Emma. Entonces, cuando llegó donde Emma, me empieza a hablar de iridología, de bioresonancia, y yo la verdad es que sabía muy poco. Entonces, para la gente que nos está escuchando, quiero que nos cuentes primero qué es la iridiología, porque estoy segura, y además porque mucha gente que les llego a contar de tu terapia no la conoce y para mí ha sido un éxito rotundo y me ha dejado con la boca abierta. Entonces, por eso era tan importante que tú vinieras aquí y que rompiéramos un poco de creencias de lo que la gente podría creer de la bioresonancia o la iridiología. Pues mira, me da mucho gusto que te sientas mejor. Yo creo que durante la vida vas encontrando tu misión y yo durante muchos años de búsqueda encontré mi misión y mi misión es que las personas aprendan a sentirse mejor y que siempre puedes empezar por los métodos naturales. Yo llegué a la iridología hace más de 30 años con Wow. uno de los primeros iridólogos de la Ciudad de México, que era un francés. Y cuando yo vi que en el momento en el que él me empezó a inspeccionar el ojo, porque crees que es el ojo, pero es el iris, luego vas aprendiendo, y me dijo tantas cosas de mi cuerpo que ahí fue donde yo empecé a encontrar mi camino, Juana. Wow. Entonces, sí, quiero que hacerme entender, porque muchas veces me dicen, ¿a qué te dedicas? O descríbeme cuál va a ser tu tratamiento y yo a veces les contesto, no sé, vamos a ver qué hay, ¿sí? Porque es muy difícil de entender qué es una bioresonancia, aunque estamos entrando a una era en donde el entendimiento cada vez se ha hecho mayor. La iridología es un medio de diagnóstico o de evaluación del estado del cuerpo físico. Hay mucha gente, sobre todo como no, digamos que no es una ciencia, tenemos que separar. La ciencia lleva un método científico, ¿sí? La iridología es una evaluación del estado físico y emocional del cuerpo y por medio del iris, el iris es la parte de color, porque hay que empezar por ahí. La pupila es por donde entra la luz y entra el centro de visión al cerebro. El color es un telar, son un conjunto de fibras que están atadas al sistema nervioso central. Wow. Tu cuerpo, imagínate cuando vas en una cabina de un avión, hay 1000 sensores que te van indicando si hay una falla aquí, se prende una luz acá. El cuerpo tiene lo mismo, tiene millones de sensores para decirte, para alertarte de que tienes un desajuste en la función de un sistema. Y, por ejemplo, el pabellón de la oreja, mucha gente conoce la auriculoterapia, mucha gente conoce la reflexología. A mí me gusta el iris porque el iris te da el plano completo del estado físico, bioenergético y emocional del cuerpo. Wow. ¿Sí?
Sí, 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 no, me impacta mucho eso que me dices. Y ya, para seguir con esto de la iridología, me impactó mucho la vez pasada que fui contigo y me dijiste, oye, ¿has estado triste? No, me dijiste, ¿te has enfermado de gripa? Y yo, no, la verdad no. ¿Has estado como malita en los pulmones? Y yo, pues no, la verdad no. ¿Has estado muy triste últimamente? Y yo, sí. Y me dijiste, es que aquí veo una rayita que era como blanca y aquí son los pulmones y los pulmones son la tristeza, ¿no? Pues es que hay muchos medios de leer el iris, pero eso te lo va dando la experiencia. O sea, te das cuenta que es increíble el campo de investigación, porque tú puedes ver en el iris primero cuestiones genéticas, hacia dónde Como pueden que, por ir las cosas, ejemplo, tendencia a la diabetes, por ejemplo, a la hipertensión, ¿sí? Debilidades orgánicas. Todo se lee en base a estas fibras. Si estas fibras están rotas, te están indicando que puede ser un proceso genético en donde puede desatar a una enfermedad, o si estas fibras están muy, muy claras, pueden ser inflamaciones, procesos inflamatorios del sistema nervioso o del sistema muscular, esquelético. Y muchas veces pasa que tú das una evaluación 7 años antes o 5 años antes y después te habla tu paciente y te dice, mira, no te creí nada de lo que me dijiste, pero me pasó justamente lo que me dijiste. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene esa habilidad. El cuerpo te lo puede decir mucho antes de que tú te enfermes. Una de las cosas que yo siempre le digo a mis pacientes es, nunca viene una enfermedad sin ser anunciada. Nunca. Puede empezar por un cansancio, puede empezar por un pequeño dolor de cabeza, puede empezar por un proceso inflamatorio. ¿Y qué pasa? La medicina alópata no está mal, está bien, funciona, nos ha mantenido vivos como sociedad humana. Pero a veces cuando tú callas por medio de un medicamento una información que te está mandando tu cuerpo, es como si apagaras la alarma de incendios en vez de ir a ver a dónde está el fuego. Entonces, mi objetivo en la terapia es que te conoces. Primero te conoces y luego ves a dónde está el impacto emocional, porque el impacto emocional lo que va a traer es baja del campo biomagnético de tu cuerpo. ¿Sí? claro, claro. Entonces, ahí el ojo, el iris, te dice, mira, la carga emocional de esta persona va más hacia la zona respiratoria, que está más vinculada a las cuestiones de tristezas, pérdidas, ¿sí? Desilusiones. Si va más, si los anillos nerviosos van más hacia la zona hepatobiliar, que es hígado, vesícula y el sistema digestivo, pues está más relacionada con injusticia, con indignación, con enojo. Todos sabemos que la ira va a los intestinos, ¿no? La ayuda a un paciente no nada más es física y herbolaria y homeopática. Es, mira, estás manejando mucha ira, necesitas depurar, necesitas limpiar, porque tu órgano electromagnéticamente está perdiendo la frecuencia, ¿sí? Y ahí es cuando entran los campos electromagnéticos. Entonces se abre otra ventana de curación para el organismo. Wow, espectacular, me vuela la cabeza A mí que también. literal en el ojo. Me voy. Espero ser clara. No, te entendí perfecto y me impresiona mucho que el cuerpo humano tenga ese tipo de mecanismos, ¿me entiendes? Para tú poderlos usar, que en el ojo tú puedas ver tanta información. La ideología, ¿de dónde viene? La iridología viene de von Pessly, que es el padre de la iridología y es húngaro. Sí, von Pessly hacía muchos estudios en animales y plantas y un día encontró un búho, una lechuza. Estaba con la pata rota, la lechuza. La lechuza tiene la característica de que tiene los ojos muy grandes y él notaba, al ser científico, que había una línea oscura en uno nada más de los iris de la lechuza. Se la lleva, la lechuza empieza a sanar la patita y se da cuenta que la línea que estaba en el iris empieza a desaparecer. Entonces, eso fue el parteaguas entre la salud
natural y la salud medicada. ¿Por qué? Porque el iris es un mapa. El iris te dice, yo ya estoy sanando, gracias. ¿Sí? Las líneas de daño desaparecen. Ahí fue donde empezó todo. La gente no sabe o yo no tenía ni idea que tu ojo puede cambiar. Tu ojo puede cambiar. Hay estructuras que son predeterminadas, como cuando tú tienes la nariz aguileña o larga, esas son estructuras predeterminadas. Pero en el ojo puede haber toxicidad, tú puedes ver la cantidad de medicamentos o sustancias que tú has tomado o que la mamá tomó durante el embarazo, porque eso tiene que ver, porque son depósitos tóxicos. Esos pueden mejorar si tú entras en un proceso de depuración. Si tienes líneas de inflamación porque te caíste, te lastimaste una rodilla, tú puedes ir viendo en el iris cómo el proceso inflamatorio baja. Pero si tú te rompes la rodilla, esa historia siempre va a quedar grabada en tu mapa. Es tu antecedente, ¿sí? Ya, te entiendo. Tú cuando estás hablando, o sea, porque claro, tú me tomas la foto con un aparatito, ¿no? Que Sí. se ve perfecto. O sea, pero si tú me estás viendo a mí de frente normal un día comiendo, ¿tú me puedes estar viendo cosas o no? No tanto. Yo llegaba a ¿Me fiestas. estás espiando, He llegado Emma? a fiestas en donde me dicen, a ver, veme el ojo, pero acuérdate que tienes una luz enfrente. Claro. Entonces esa luz es una refracción, es difícil de ver, a menos que haya una línea muy marcada en donde puedes decir, ¿sabes qué? Revísate ese riñón está eliminando muchas toxinas. Pero el iridoscopio, la cámara que yo utilizo se llama iridoscopio. Eso ha sido una evolución en la iridología. Antes yo aprendí con lamparita y lupa. Así aprendí. Y el iridoscopio lo que hace es que toma una fotografía en 5D. Entonces tú puedes ver el camino de la fibra nerviosa, hacia dónde va, ¿sí? Y qué tanto el sistema simpático o parasimpático están afectando. Porque tú puedes estar muy nervioso y tener hiperactividad cardíaca, sistema simpático, ¿sí? Sistema parasimpático. Entonces, eso solamente lo ha dado la tecnología. Por eso es como es más claro, es más, no es que sea más fácil, pero te da muchísimo más información. Claro. Pero sí te puedo ver de repente y decirte, ay, no, esto no está bien. Claro. Me encanta eso porque tú ya tienes vas un paso adelante de repente Pues cuando es estás que te sentada haces con alguien. obsesivo, entonces a todo mundo le estás viendo el iris. La oreja también es, como yo les digo, la oreja es muy chismosa. También las vas viendo la oreja a la gente y dices, ay, mira, esta persona tiene mucha mucosidad, mucha inflamación, ¿sí? Todo el cuerpo tiene sensores. ¿Por la oreja? Claro, ¿Cómo? el pabellón de la oreja te da mucha información acerca de procesos inflamatorios. ¿Verdad? También, sí, y tóxicos. Oye, Emma, y dime una cosa, la gente que llega a tu consultorio, primero quiero saber, digamos, si pudieras generalizar un poco hoy en día 3 cosas por las cuales la gente hoy en día está llegando a tu consultorio, ¿por qué sería? Y digamos que las creencias con las que llegan, porque bueno, yo soy bastante abierta y sobre todo con mis amigas cercanas que nos recomendamos las cosas que nos funcionan, yo voy un poco a ojo cerrado, pero supongo que llegará gente muy escéptica Sí. a tu consultorio. ¿Cómo lo manejas y qué cree la gente cuando llega a tu consultorio? Bueno, primero tienes que ver por medio del lenguaje corporal cómo va a llegar. Primero, o sea, tu paciente lo ves desde que va llegando, entrando a tu consultorio y lo vas monitoreando hasta dónde vas a poder llegar con tu información, porque también eso es respetable. Entonces, el lenguaje corporal, por ejemplo, si el paciente llega y me hace así, eso quiere decir que lo mandaron. Lo mandó la esposa. Que no me la creo, que me va a poner a prueba, ¿sí? Y después viene la plática y me dice, oye, yo soy muy escéptico, pero me dijeron, ¿y sabes qué? A mí me encantan los escépticos. ¿Por qué? Porque me retan, porque me meten a la ciencia. Esto es una ciencia, ¿sí? Me meten a estudiar. Entonces, a mí me da gusto que la gente no se la crea a todo el mundo. Pero conforme vas hablando con la persona y vas conectando en su campo de energía y viendo junto con él y diciéndole, mira, este es el canal digestivo, este es el hígado, este es esto, oye, esto,
el paciente va abriendo su campo y te va diciendo, sí, fíjate que me he sentido mal de esto y esto y esto, ¿sí? Entonces, las generaciones como la tuya están mucho más ya conectadas con los campos electromagnéticos. Los entienden perfecto. ¿Por qué crees? Yo pienso que porque ahora estás en una era en donde tú puedes mandar un WhatsApp, hay internet, entra la frecuencia de la música, ¿sí? Nosotros no venimos de esa época. Nosotros venimos de una época en que todo tenía que ser palpable. Ahora, por ejemplo, yo con los equipos que trabajo, que también se llaman bioresonancia, que es, digamos, es una iridología más avanzada porque es la lectura de las frecuencias electromagnéticas de tus células. Te conectas a un equipo especial que tú ya tuviste la oportunidad de conectarte. Sí. Hay gente de tu generación que ya me dice, antes de conocerme, me dice, oye, ¿me la puedes mandar a distancia? Claro, es frecuencia. Por supuesto que te ¿Cómo? la puedo A ver, mandar. un momento, regresémonos porque esto Sí. está demasiado wow. Sí, porque bueno, la ideología. Y luego yo llegué y tú me pusiste unos audífonos. Te puse unos audífonos que se llaman bioinductores. Ok, pero entonces cuéntanos qué es la bioresonancia, que esa es otra que yo voy y digo, fui a terapia de bioresonancia magnética, ¿sí? Ajá. Sí, y me dicen, me estás hablando en chino. En chino. Y además porque tú estás viendo, o sea, Emma está viendo el computador con tu ojo, que por cierto te queda tu foto de tu ojo espectacular si la quieres imprimir. Ahí la tienes por ahí, la tuya. Sí, la tengo ahí. Y por otro lado, el computador donde tú nada más te pones unos audífonos. Entonces quiero que me cuentes qué es la bioresonancia y además cómo llegaste ahí también. Ok. La evolución fue la tecnología, ¿sí? Hace 7 años empecé yo a trabajar con estas tecnologías que vienen de la Unión Soviética. O sea, hay laboratorios muy, muy complejos que fabrican esta tecnología, en donde ellos empezaron a identificar que las moléculas y las células de tu cuerpo tienen campos electromagnéticos, tienen electrones, tienen protones, tienen partículas que generan electricidad. Esa es la lectura que se llama bioresonancia, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo te conecto, no son audífonos porque no son de audición, se llaman bioinductores. Entonces, tienen el potencial de percibir la frecuencia vibracional que emite tu corteza cerebral, manda a mi sistema la vibración, por eso se llama resonancia, ¿sí? Entonces, la resonancia está grabada en el sistema como cuál es una resonancia ideal de un determinado órgano. Por ejemplo, el hígado tiene que tener esta resonancia, pero su vibración está mucho más abajo. Entonces el equipo dice, oye, hígado, esto no está bien, ¿sí? Ya te entendí. Sí, ya te entendí. Entonces, el iris hace lo mismo, pero no lo hace por medio de la frecuencia. En el iris tú puedes saber si el órgano está hipoactivo, que quiere decir que está bajo en su función, o hiperactivo. La bioresonancia hace lo mismo, ¿sí? Y emite la frecuencia a la memoria de la corteza cerebral de la función del órgano. Es un poco complicado. Wow, no, pero te entendí. Me la compliqué. No, te entiendo. Okay. Lo que decías la vez pasada que me gustó mucho, que tú lo definías como que el cuerpo es una orquesta. ¿Cómo lo explicas? Exacto. ¿Sí? Tú ¿Cómo decías lo explicas como a una persona que a lo mejor es un abogado que no quiere ir a aprender, pero quiere entender? Entonces, la orquesta sinfónica son muchos instrumentos que tienen que tocar en armonía. El organismo son muchos instrumentos que tienen que tocar en armonía, Juan. Entonces, la disarmonía es la que te va a indicar las tecnologías y la iridología. Entonces, tú puedes estar escuchando la orquesta sinfónica y decir, oye, el violín de atrás no me suena, no me suena, ¿sí? Necesitamos afinar ese violín. Por eso yo hago la comparativa, porque es una manera de entender que si todas las cuerdas de todos los instrumentos están en armonía, lo mismo pasa con las cuerdas del sistema nervioso.
Si todas están afinadas, tú vas a resonar, por eso se llama resonancia, como debe de ser. Y la maravilla es que tenemos un cuerpo que puede sanar solo, ¿sí? No quiere decir que no necesitemos a veces medicamentos, ojo, no hay que pelearse con la alopatía. Pero a veces el organismo te está diciendo, oye, traes esto y empiezas a trabajar la parte psicológica, emocional, entonces esa resonancia va a ser afinada. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, me encanta, ¿Sí? me queda súper Por claro. eso cuando llegan y me dicen, ¿a qué te dedicas? No sé. Muchas cosas, sí. No sé a qué va a salir. Nos Claro. vamos a dedicar a lo que va a salir Mm, realmente, ¿no? A mí me impactó mucho de la terapia porque así que yo que no, en verdad no me considero escéptica, ¿me entiendes? Estoy muy abierta. Tú me ves el ojo, luego esa vez que me dijiste, tuviste una tristeza muy grande y te dije, sí. Luego me pones los audífonos, que no son audífonos, pero no. ¿Sí? Y lo que me impactó mucho que en el computador te empiezan a salir las palabras de lo que podría estar relacionado a esa tristeza Correcto. y en orden de importancia, Ujú. básicamente. Y me dijiste, fue una decepción y yo 100%, o sea, venía de una decepción muy grande y era lo que más marcaba, digamos, como el computador y me impacta mucho eso porque es como literal un equipo te lee no solo la resonancia, no solo en lo que estás vibrando, que digamos lo puedo relacionar con eso, sino la palabra, o sea, la emoción. ¿Cómo es eso? Pues mira, yo cuando empecé a trabajar con estas tecnologías, porque no creas que te entregan manuales, no, a ti te entregan un aparato y te dicen, bueno, pues que pásate una buena tarde Que te vaya con tu bien. aparato, ¿no? Y conforme vas profundizando en la capacidad que tienen estos aparatos, te das cuenta que las emociones tienen vibraciones, ¿sí? O sea, si yo estoy vibrando en alegría, tengo una vibración en hertz. Todo esto es lectura en hertz, hay que entenderlo. Alta, ¿sí? Si yo estoy vibrando en decepción, es una frecuencia. Entonces, la palabra viene matemáticamente al sistema por la frecuencia que se está vibrando, ¿sí? Ahora, es muy importante para mí en una sesión entrar a la parte psicoemocional porque no es lo mismo vibrar en una tristeza que vibrar en una autodestrucción. ¿Sí? O sea, la carga vibracional en hertz de la autodestrucción puede brotar en cualquiera de los órganos biovulnerables. Como por ejemplo, Por ejemplo, puede ser hipertensión, ¿sí? Normalmente el páncreas, la diabetes, es una enfermedad vinculada con la tristeza muy profunda o no aceptar la alegría. La autodestrucción puede ser un proceso autoinmune, ¿sí? Entonces tienes que saber que si la persona está vibrando en autodestrucción, lo primero que tienes que ir a checar es el sistema linfático, ¿sí? Vamos a ver qué clase de guerra interna te estás creando con una emoción tan negativa y tan fuerte, pero al mismo tiempo tan inconsciente. Porque si fuera consciente, digamos que no podrías ayudarte, pero muchas veces es inconsciente, no sabes que lo estás haciendo. eso es muy interesante eso Ujú. que dices, porque claro, yo creo que llega mucha gente que te dice estoy ansioso, porque, pues no sé, el otro día hablaba con un amigo y me dijo, yo vivo con ansiedad todo el tiempo, estoy muy Ujú. acostumbrado, pero no logran entender por qué están ansiosos, Ujú. cuál es la emoción. Hay mucha gente que está muy desconectada todavía de su cuerpo y no logra ni siquiera poner en palabras la emoción. Entonces, digamos que tú dirías que este tipo también de terapias te ayuda a que tú vayas y entiendas o puedas como profundizar más en qué es esa ansiedad o de dónde viene ese dolor o esa rabia. Mira, lo que acabas de decir es la base de la salud.
la conexión. No podemos seguir pensando que el cuerpo es una masa de carne orgánica que funciona con nutrientes nada más. No podemos seguir en ese tenor de vida y que un medicamento va a arreglar las cosas y se acabó. ¿Sí? Yo creo que todo está en base a la conexión. O sea, tú eres cuerpo, pero también eres mente, que a veces la mente es muy destructiva. ¿Sí? Traes un ego que también no te permite ver cuál es el origen de la destrucción porque a lo mejor te está protegiendo de algún sufrimiento anterior. Uh-huh. Pero también eres conciencia bioenergética, eres energía. O sea, cuando tú llegas, yo te percibo y digo, viene tristono mi paciente, vamos a ver qué vamos a hacer, ¿sí? Pero también eres espíritu, somos muchas cosas. Entonces, cuando tú vives partido, como le digo a la gente, estás partido como un queso. No puedes pensar que tu cuerpo no va a tener respuesta si tú tienes ansiedad, ¿sí? Si tú logras conectar, que es un proceso de vida, conectar con todos tus cuerpos, ¿qué va a pasar con la ansiedad, por ejemplo? Vas a tener mucho más control sobre ella, ¿sí? Ahora que hablas de ansiedad, la ansiedad es una enfermedad de esta era. ¿Qué dirías tú con todo lo que has aprendido y visto con todo este tipo de medicinas, entre comillas, o prácticas, que qué es la ansiedad hoy en día, ¿no? Porque lo que tú dices es una emoción de esta era, ¿no? Hasta en la película esta de Inside Out, de las emociones que aparece la ansiedad. ¿Tú cómo la definirías? Y si llega mucha gente con ansiedad a tu consultorio. La mayor parte de la gente sí tenemos, porque todos estamos incluidos en el proceso de la ansiedad. Creo que estamos viviendo un mundo en donde ahora la tecnología hace que haya mucha incertidumbre al futuro. La ansiedad es incertidumbre. Y vivimos en una era en donde lo queremos controlar todo porque tenemos este dedo que hace así y controla y tiene respuesta. ¿Sí? Entonces, yo he notado que es más palpable en la generación actual porque cuando yo nací, lo que conocías era tu colonia. ¿Sí? Tú no te enterabas si estaba habiendo una guerra aquí o acá, a menos que prendieras el noticiero. Pero todo generaba alrededor de un mundo más pequeño. Entonces, hoy tú despiertas y ya tienes en tu teléfono tanta información que el cerebro no puede abrir todos los archivos para administrar la información. Entonces, ¿qué pasa con tu cerebro? Todo no está en las charolas adecuadas. Entra un mecanismo de defensa, que es miedo, y ansiedad, incertidumbre es ansiedad para mí, ¿sí? Y cada día hay más. Pero la ansiedad mantiene al sistema nervioso central en hiperactividad. Entonces es como si estuvieras quemando todos tus cohetes al mismo tiempo, ¿sí? Por eso la enfermedad hay más vulnerabilidad a la enfermedad. Totalmente. Y ya que dices, a mí me encanta un poco ver esto de cómo se relacionan un poco las enfermedades con las emociones, ¿no? De la gente que te llega, ¿cuáles son las más comunes? Digamos, no sé, el miedo o la rabia, porque yo creo que hay mucha gente que de pronto nos está escuchando ahorita y dice, ay, sí, yo tengo rabia hace años y no me había dado cuenta que me duele el hígado, por ejemplo, no sé, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Porque aquí vamos con esta, como si estoy sentada, estoy escuchando este podcast y tengo ansiedad o tengo miedo o tengo dolor, ¿qué hacer? Porque hay mucha gente que literal se queda quieta y no sabe cómo avanzar. Mira, yo creo que el común denominador a mi experiencia es el miedo. ¿Por qué? Porque si tú tienes ira, es porque tienes miedo a tocar emociones. Si tú tienes tristeza,
es porque tienes miedo de ser rechazado, ¿sí? O de ser infravalorado. Vivimos en una vida social, ¿sí? Si tienes penas y pérdidas, es miedo al desapego. Por ejemplo, una pérdida de un ser querido. Tienes miedo a desapegarte, no sabes cómo vivir sin él. El común denominador es el miedo. Vivimos en una sociedad de miedo y el miedo va incrustándose en tu cuerpo y tú lo puedes reaccionar, porque una parte es el miedo y otra parte es la emoción que te va a hacer reaccionar. Puedes estar muy enojado porque lo único que estás haciendo es defenderte. Entonces eres agresivo, te estás defendiendo porque tienes miedo. O sea, tú piensas en los animales, cómo reaccionan cuando tienen miedo. Uh-huh. Si pudiéramos tocar nuestro miedo, que todos lo vivimos todos los días porque es parte de un mundo incierto, y conectar con el todo y entender que el día es uno a la vez, ¿sí? Uno a la vez. No puedes ir al futuro. Y el pasado ya pasó. Vas al día. Y conectar con el aquí y el ahora, Juana. Entonces, ¿qué pasa con tu miedo? No va a desaparecer. Vas a aprender a convivir con él. Tu miedo es bueno. Es necesario, si no, no estuviera ahí. Pero convives con él y le dices, a ver, miedo, ¿a qué le tienes miedo? Entonces empieza el razonamiento y dices, bueno, ok, vamos a intentarlo, ¿sí? Vamos a dar un pasito al día, pero queremos que todo se resuelva rápido, ¿sí? Queremos no sentir, que ese es uno de los problemas ahora en la sociedad, no queremos sentir. Entonces, a veces es necesario los antidepresivos y los ansiolíticos, pero a veces es necesario hacer el viaje del alma, ¿sí? Aunque sea doloroso, tienes que hacer el viaje del alma. Yo no vengo de una vida fácil, pero yo creo que Dios me dio una maravillosa vida muy difícil y muy dolorosa para poder entender que tienes que hacer ese camino. Entonces caminas con tu miedo y haces amistad con él, porque lo vas a tener, lo necesitas, pero no todo el tiempo. ¿Sí? No todo el tiempo, no, él no es el dueño de tu vida. Entonces, esa es para mí es la emoción eje. Ahorita que mencionaste, ahorita voy a volver a lo de bioresonancia, pero ahorita que mencionas, yo creo que cada quien tiene su historia, sus tristezas, sus dolores, y ahorita que tú mencionas la tuya, ¿cuál crees que ha sido esa creencia más limitante en tu vida? ¿Cuál crees que ha sido la creencia más limitante en tu vida? La creencia más limitante en mi vida fue que desde muy chica sentí que no valía nada. Sí, como que sin culpar a nadie, porque la culpa no está afuera, la culpa es cómo vas a tú a recibir y cómo vas a administrar y dónde vas a meter la información que recibes. Porque yo puedo decirte, no vales nada, y ahorita te digo, no me importa lo que digas, ¿sí? O sea, ¿cómo lo vas tú a asimilar? Yo asimilé mucha infravaloración en mi vida. Y uno de los caminos ha sido que poco a poco es ganar confianza y perdonar lo que uno siente. Porque si tú te infravaloras, en mi caso, y aparte de todo, te autoflagelas, el cuerpo está sufriendo, ¿sí? Entonces, esa yo creo que fue una de las... Y el miedo, por supuesto, el miedo. ¿Y cómo pasaste o cómo has ido, digamos, intercambiando esa creencia de no valgo a no, sí, sí valgo, ¿sabes? Mira, con los años, porque no es como de un día para otro, pero no es de un día para otro, definitivo. Yo tengo 60 años, o sea, Eres no es muy de un día para joven, hay otro. que ir a esa terapia, Ah. chicos. Es el perdón y el amor, pero el amor incondicional a todo, ¿sí? Si una persona te lastima, tienes que entender que esa persona fue lastimada antes que tú, que no trae manual, que nadie vino a esta vida con manual ni con instrucciones.
Este mundo es una universidad, este mundo es un posgrado de vida. Creo que nos identificamos en este mundo de posgrado, ¿sí? Y yo creo que este mundo viene a purificar, o la idea es que tú purifiques en base al amor incondicional, que es muy difícil amar a alguien que te lastima, ¿eh? Muy. Pero si tú holísticamente lo ves en otra perspectiva, puedes entender que esa persona también trae su pasado. Entonces empiezas a perdonar y digamos, esa agua estancada de dolor que se queda en el alma, le empiezas a hacer caminos para que empiece a fluir. Eso es como yo lo percibo. O sea, el perdón y el perdón a ti mismo y la autoaceptación de lo que eres. Esto es lo que eres y tu cuerpo lo escogiste para venir. Y tu alma la escogió y escogió la vida que viniste a pasar y con las personas con las que vas a trabajar, porque van a ser tus maestros. ¿Sí? Y los maestros, normalmente uno se acuerda del maestro que más lo hizo uno sufrir. ¿No? ¿De quién te acuerdas? Totalmente, Dios ¿Sí? mío, sí, porque pues son las experiencias más duras y con las que tú más Exacto, aprendes exacto. también, ¿no? Ahorita que estás diciendo todo esto, em, se me viene a la cabeza el por qué también yo hago las terapias que hago o por qué llegué donde a tu consultorio. Y ahorita que estabas hablando pensaba, es que seguramente es como darle amor a tu cuerpo, ¿sabes? Decirle, mira, la estamos pasando mal, estamos tristes, tenemos rabia, tenemos dolor, ansiedad, pero por lo menos estamos sacando 1 hora y media de nuestro mes o no, de nuestro día para venir aquí y darte un poquito de amor y poder resonar, como decíamos ahora, en una frecuencia mucho más tranquila, de paz, ¿no? Correcto. Y sabes que, bueno, parte de la misión es que no me necesites. Esa es parte de la misión. Es nada más, oye, mira, chécale aquí, vele acá, conecta con esto para que sigas tu camino espiritual. De eso se trata. Se trata de sacar personas adelante, ¿sí? O se trata de sacar el trabajo de cada quien adelante, pero en el máximo amor y en la máximo entendimiento de las cosas. Y lo primero, y como lo acabas de decir acertadamente, es, tengo que hacer las paces con mi cuerpo. Es mi nave con la que voy a vivir en este planeta. ¿Sí? Es una nave espacial que tiene 2 tanques de oxígeno atrás, tiene gasolina, y yo siempre le digo, ¿a poco si vas en tu nave a Marte la vas a patear cuando llegues a Marte? Entonces no la patees, es tu nave, ¿sí? Tenle caridad, tenle misericordia, dale amor, dale buen alimento, dale buena cantidad de agua. Te pide tan poco, te pide dormir bien, te pide alimento, te pide agua y te pide descanso. No es complicada la nave, ¿sí? Pero si yo me levanto y todos los días me veo en el espejo y digo, estoy gordísima, estoy hecho un cerdo, o estoy flaquísima, es que me hubiera gustado, ¿sabes? Es patear la nave, por favor. ¿No? Por ahí empieza, por el amor a uno mismo, ¿sí? Totalmente, creo que batallamos mucho todos con Mucho. eso todo el tiempo, porque como decías tú anteriormente, la mente muchas veces es el peor enemigo y yo no sé cómo lo veas tú, yo el otro día estaba escuchando el libro de Satanás, que te habla del ego, Ajá. de que el ego se mete todo el tiempo en la mitad porque te va a querer como, por un lado, volver a patrones o te va a querer decir, ay, sí, estoy fea, ay, sí, estoy gorda, ay, sí, no sirvo, ¿no? Y no es que sea malo, pero cómo tú puedes ser consciente de eso, ¿no? Mira, el ego, nosotros aprendemos que es un mecanismo de defensa. Defensa en base a experiencias pasadas, en donde el ego no quiere que sufras, entonces te puede convertir en un narcisista porque ya sufriste, entonces no quiere que sufras, ¿sí?
pero tenemos que aprender a identificar que si le estás dando todo el poder a tu ego, la respuesta va a ser negativa. Tienes que controlar el ego, calmar la mente y pensar con otros mecanismos, porque no nada más somos un cerebro. Podemos pensar con la conciencia espiritual, con la conciencia de iluminación, que es el chakra 7, el chakra de la coronilla. ¿Sí? Abrir a otras oportunidades de pensamiento y tratar de no encuadrar y juzgar todo. Porque siempre tenemos, eso es bueno, eso es malo, eso estuvo bien, eso, ¿en base a qué? Las cosas son lo que son y las cosas son como son. ¿Sí? Entonces, hay veces que hay que decirle a tu cabeza, cállate, ego, espérame tantito, vamos a escuchar otras opciones, ¿te parece? ¿Sí? Porque si no, entonces se convierte en maltrato, se convierte en ira desmesurada o en una depresión totalmente autodestructiva. Porque luego el ego te puede llevar a morir, si eso es lo que más conviene para él. ¿Sí? Wow. Por eso hay que estar consciente. Qué impactante eso que dices. Y también me gusta cómo lo estás mencionando, porque al final, pues este podcast se llama Puedo ser cualquiera, porque yo quería que la gente que nos escuchara y nos viera pudiera tener la capacidad de tener otro tipo de perspectivas, ¿me entiendes? Que pudiera decir, mira, yo no conozco la iridología o la resonancia o la bioresonancia magnética, pero por lo menos dame la oportunidad de escuchar este episodio para ver qué es y abrir un poquito esa puerta de chance, esto me sirve. Tengo miedo, tengo angustia, tengo dolor. Veo ahora muchos dolores crónicos, ¿me entiendes? La gente sufre y se acostumbra al dolor. Entonces, ¿cómo yo puedo abrir esa puerta para darme la oportunidad de probar cosas nuevas, ¿no? Ir donde Emma. Oye, ¿cómo podemos abrir eso? Y antes de preguntarte sobre los dolores crónicos, que creo que es algo como que está pasando mucho, a mí me impactó en la última consulta que tuvimos, cómo me pudiste literal como describir lo que era mi ego. ¿Me explico? Me decías, bueno, tú tienes muchos pensamientos repetitivos y muchas veces esos pensamientos repetitivos son autodestructivos, que es verdad, porque mi cabeza no para, está como... tararara. Entonces, por lo menos ser consciente de eso, porque muchas veces no somos conscientes. Y como decías, tú muchas veces tomas decisiones impulsivas para desilusionarte. Y yo, ¿qué? No lo entiendo. Sí lo entiendo perfecto, sí lo hago. Sí. ¿Cómo puede ver uno en un computador literal eso? Eso me impacta, o sea, me quedo loca. Puedes ver el ciclo del patrón, ¿sí? O sea, venir de la tristeza a la desilusión, de la desilusión a la ira reprimida, de la ira reprimida digamos, a la ansiedad. Ese es un patrón. Yo soy muy, muy pro de que la gente tome terapia. ¿Por qué? Porque el patrón sí está definido en esta tecnología. Sí lo ves y sí puedes ir bajando la frecuencia del impacto de esa emoción. Pero si no identificas el patrón, vas a vivir en un rizo que se va a repetir, que yo le llamo el círculo de la rata. Es la ratita que da vueltas y da vueltas en la misma línea. Siempre va a acabar en el mismo lugar donde empezó. ¿Sí? Entonces, el patrón hace que tu ego se fortalezca porque te dice, ves, te lo dije, por más ganas que le echas, siempre estamos así y siempre nos hacen daño. Ese es un patrón y tiene uno que aprender a identificar tu patrón. Yo puedo empezar a lo mejor un patrón de victimización y terminar en un abuso. Hay que tener cuidado, ¿sí? La mente tiene muchos laberintos. Entonces, parte de la consulta o parte del tratamiento es conectarte con tu patrón destructivo
Cada quien tiene el suyo. Pero conectarte en alegría, en vamos a reírnos, mira, jajaja, o sea, no es como, esto está mal, no, es que no, tú deberías ser así. Está muy fácil desde esta silla decirle a la gente lo que debe de ser, ¿sí? Es simplemente reírte y poder caminar juntos en un proceso. Oye, mira, tu patrón es este, el mío es este. Por eso siempre me acaban rechazando, jajaja, ¿sí? Pero para romper el patrón necesitas a la persona adecuada. Necesitas el terapeuta adecuado que te ayude a romper los patrones. Entonces empiezas a liberarte de estos laberintos. Empiezas a encontrar nuevas puertas. Porque el ego normalmente no te va a permitir entrar por otras puertas. Es el mismo círculo para que caigas en la misma victimización o en la misma frustración o en la misma ansiedad. Totalmente. Camino de vida. Totalmente. A mí me impactaba mucho también ver cómo, cómo te sale, o sea, cómo en esta frecuencia te sale lo que, o sea, los números más altos y me hacía mucho sentido con lo que yo sentía, ¿me entiendes? Como que me decías, no, oye, veo, no sé, veo que te duele la espalda, ¿no? Aquí veo, estás incómoda, tal, y yo, pues sí, justo me duele la espalda, ¿sabes? Sí. Entonces te quería preguntar como esos dolores crónicos, ¿cuáles crees que son como los dolores más crónicos con los que la gente llega y con qué los relacionas? Mira, lo que más recibo como dolores crónicos son el sistema óseo, articulaciones, huesos, ¿sí? Espalda, rodillas. Los dolores crónicos están relacionados porque hay una medicina que se llama medicina emocional con la resistencia a aceptar o la resistencia a cambiar, ¿sí? Y si te das cuenta, las personas de mi edad para adelante empezamos con dolores crónicos. Y yo les pregunto, ¿no será que tenemos miedo de envejecer? Y nos estamos resistiendo a entrar a una edad en la que ya, digamos, no eres tan vital y tan joven. Primero hay que empezar por aceptar. Por eso, sí hay un desgaste de las articulaciones, sí hay un desgaste de los ligamentos, esa es la parte física, pero ¿a qué te resistes? ¿Al cambio de edad? Siempre socialmente decir que tienes, ya tengo 60, no, ya tengo 75, es un patrón de pensamiento muy limitante, que es normalmente donde empiezan los dolores crónicos, ¿sí? En la mayoría de las personas. Y luego ya vienen las enfermedades autoinmunes, que son pues la artrosis, la artritis deformante, esos ya son conflictos internos, pero también hay que trabajar la parte física, ¿sí? En cuanto a eso es lo que se refiere a la parte emocional. Y la parte bioquímica, come mejor dentro de lo que hay, porque el alimento de ahora no es el alimento de hace 100 años, ¿sí? Los alimentos están procesados, somos muchos seres humanos. Se procesan los alimentos, tienen que durar más tiempo. ¿Sí? No es una teoría conspirativa no, las cosas tienen que durar porque somos demasiados. Entonces, escoge mejor tus alimentos, menos conservadores, menos sodio, menos glutamato monosódico que viene en las botanas. Tienes que empezar a cortar y meter alimentos, lo que se llama bioenergéticamente vivos, porque los alimentos tienen energía, Juana. Un vegetal vivo tiene energía. Un alimento procesado no tiene energía. ¿Qué le va a aportar a tu cuerpo? Lo va a saciar, pero no le va a aportar energía, ¿no? Entonces te vas más hacia las frutas, hacia los vegetales. Puedes comer proteínas si es que así lo decides hacer, está bien, pero que sea más orgánica si lo puedes hacer, ¿sí? Regresar más a los frijoles con arroz y tortilla. Las personas más sanas que conozco son las personas de las regiones alejadas de las ciudades, en donde sus alimentos son frijoles, arroz y tortillas y chile verde. Todo eso te lo va enseñando la experiencia. Regresa más a tus orígenes. Totalmente. Sí, me hace mucho sentido lo que dices. Y bueno, después es que esta terapia es espectacular porque lo que tú dices, siento que
no es solo una cosa, es como, bueno, yo la primera vez que llegué con Emma, llegué, me senté y empecé a llorar. Yo no sabía en ese momento ni por qué, pero yo lloraba, como que me diste una energía como tan de paz, como de aquí es un lugar seguro, tranquila, déjate ir, que em, por eso pues he ido regresando y porque realmente he visto muchos cambios la última vez que fui, me viste y me dijiste, veo tu intestino mucho mejor, ya no estás tan inflamada. Y le dije, 100%, o sea, de verdad, claro, siento que tiene que ver mucho también la parte emocional, ¿no? Que le he ido bajando, que me he ido tranquilizando, que he ido aprendiendo a aceptar la realidad por lo que es. Y creo que eso me ha quitado mucho la Correcto. ansiedad, ¿sabes? Ay, más, menos, tal. Entonces, eso creo que me ha ido bajando mucho la inflamación. Pero bueno, después de que uno está con estos audífonos puestos ahí que te dice un montón de cosas y creo que ya es un viaje muy personal, uno pasa a la camilla A la contigo, camilla. a la camilla, ahora a la La camilla. camilla. Bueno, ¿Y qué pasa en la camilla? Porque es que es otra parte como si holística, que me gusta que lo mencionemos porque todavía, otra vez, mucha gente escéptica porque la bioresonancia es un poco más, no sé, más racional, ¿no? ujú, Si lo puedes racionalizar. Pero esta parte de la camilla, que a mí me encanta porque yo creo en todo eso, entonces creo que por eso me funciona. Pero una vez más, la gente que ahorita te está viendo un abogado que dice, no le creo nada. ¿Qué pasa en esa camilla? ok, la camilla. Bueno, después de hacer el iris y después de trabajar con los equipos 1 hora, yo paso a la persona a una cama en donde está, él se acuesta boca arriba y trabajo con imanes, pero para alinear los chakras. Yo no soy biomagnetista, esa es otra terapia que probablemente se pueda platicar algo después, pero yo trabajo alineando los vórtices de los chakras, ¿sí? Los vórtices de los chakras son energía que emite tu cuerpo, que es lo que le da energía vital o chi a los órganos. La energía vital viene de los chakras y de los meridianos. Entonces, ya trabajamos el cuerpo, ya trabajamos la mente, ahora vamos a trabajar la parte bioenergética, ¿sí? Tú despides una aura de energía, pero esa aura tiene memorias, porque las memorias no nada más están alojadas en la corteza cerebral, están alojadas en todo el sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que yo toco el brazo y le digo, wow, traes una pérdida, aquí hay alguien, ¿sí? Alguien, me refiero a una pérdida que sigue ahí, generando electricidad y que puede terminar en dolor o que puede terminar bajando la frecuencia de un órgano. Eso es la parte de la memoria energética. A mí, lo que yo más amo es la memoria energética porque el ego no está involucrado. El ego no está ahí. Entonces, te deja ver la verdad humana. Y cada punto bioenergético que yo toco o que estimulo, me da la historia de la vida del paciente. Cuando el paciente quiere, ¿sí? Porque tiene que haber una apertura y una disposición. Cuando el paciente no quiere, se respeta, porque no quiere. Es muy doloroso a lo mejor o no lo cree, ¿sí? Se respeta, pero el cuerpo recibe la estimulación. Entonces, esa parte es indispensable porque esa ya no es nada más el miedo, es el miedo de tu paciente, ¿sí? Es a lo mejor el abandono, a lo mejor es el alcoholismo del padre que todavía lo trae grabado en la memoria emocional energética, ¿sí? Es el abandono de la madre, es el abuso sexual, es todo lo que va a alojar, no nada más se va a regular y a vincular con tu corteza cerebral. Tienes que hablar con tu cuerpo energía, que es el cuerpo áurico. Y el cuerpo áurico es muy sanador. Entonces a veces utilizo imanes y alineo o a veces utilizo cuarzos. Los cuarzos son muy amorosos, son muy curativos. Los cuarzos tienen millones de cualidades porque también tienen cargas electromagnéticas que hacen conexión con las tuyas. Y podemos sacar un evento viejo, un evento pasado en lo que se llama una cirugía astral.
Ya cuando identificamos una cirugía astral, podemos ir juntos al momento de dolor y perdonar o defendernos, ¿sí? Porque no te pudiste defender en un momento de la niñez. Entonces, ¿qué pasa con tu campo energético? Aumenta, mejora, libera. Y pues obviamente digamos que la propensión a enfermarte es menor porque ya no traes esas cargas. Se llaman cargas lastradas o energía lastrada, lo que vienes arrastrando de tus vivencias. Wow, qué interesante eso y es verdad. Cuando uno se acuesta en esa camilla y tú estás ahí, me impactó mucho. Es que me acabo de acordar en este minuto que yo fui contigo hace, yo creo que como 2 semanas, más o Ahorita menos, sí, 2 hace semanas. 2 semanas ahorita, y me dijiste, me tocaste el brazo izquierdo y me dijiste, Juana, tu mamá está enferma, o alguien está enfermo en tu familia. Yo no, la verdad no. Pues, ¿qué crees? Mi mamá se acaba de meter una enfermada Wow. durísima hace, pues, 8 días. De hecho, está ahorita en el hospital, está mejor, pero ahorita que me estabas diciendo, me acordé que me dijiste, oye, ¿alguien enfermo en tu familia? ¿Estás preocupada por...? Y yo, no, la verdad no. Y toma. Entonces, es muy loco eso que dices también, porque energéticamente y el cuerpo es como si supiera antes que tu mente, antes que es como si te anunciara, como decías al principio. Sí te anuncia y muchas veces conecta antes de que pasen las cosas porque tienes una energía psíquica, tienes una conexión de electrones, ¿sí? Digo, si lo queremos bajar un poco más a la ciencia, a la medicina cuántica, los electrones se conectan. Por eso también hay mucha conexión entre personas. Entonces, esto fue un evento futuro que me acabo de enterar. O sea, tú fuiste y esto pasó después, es una energía psíquica, es una energía de conexión. Y se me hace muy interesante que lo hayas tocado así, ¿no? Porque sí, muchas veces el cuerpo a futuro ya te avisa lo que puede pasar. Yo no soy vidente, no, yo simplemente me conecto con tu cuerpo, me desconecto del mío y me conecto con el tuyo. Me meto a tu aura energética y veo, y trato de ver lo que me permite el ego y lo que me permite la mente ver. ¿Sí? Porque el cuerpo es como una cebolla, la tienes que ir desgajando, lo tienes que ir quitando capas y capas y capas y capas hasta que llegas al punto de origen, ¿no? Que es lo más difícil, ¿no? Pues a veces llegas, a veces no es necesario llegar, Mm. a veces no, hay personas muy resilientes. A veces es necesario llegar y la persona no puede abrir, está bien, ¿sí? Entonces llegamos hasta donde el cuerpo se permite dejar curar, porque el cuerpo se permite, y si no quiere, no. Claro. Sí, es que la gente que no quiere, pues es más difícil. ¿Cuántos esposos te llegan diciendo, me mandó mi mujer? Todos. Cierto. La mayoría llegan porque los mandaron, ¿sí? El, la mente masculina es distinta, la mente masculina es práctica, es arréglalo y ya. Y está bien, ¿eh? Porque si no, imagínate que todos fuéramos femeninos, no sé qué pasaría con este mundo, o que todos fuéramos masculinos, no sé qué pasaría. Nosotros somos más de indagar, de buscar, de la autobúsqueda, del porqué de las cosas. Normalmente el hombre, en la mayoría, vienen, se duermen y cargan pila y se van, ¿sí? No tocan mucho la parte emocional, no le dan importancia que yo creo que sí deberían de en un momento dado darla. Pero el mismo cuerpo te dice, no entres, no te vamos a contestar. Y se sienten bien y todo funciona, pero no siempre hay la autobúsqueda. La autobúsqueda es una carga muy difícil, ¿sí? Es un camino del alma muy complicado, muy, muy complicado, es doloroso, es largo, ¿sí? No todo el mundo está para la autobúsqueda y también está bien, ¿sí? Tampoco se trata de que vas a poner a tu paciente sobre las cuerdas preguntándole y diciéndoles que es que veo mucha ira en ti. No, simplemente a veces le pregunto, ¿te enojas fácil, verdad? Ay, sí, me enojo fácil, jajaja, ya. ¿Ok? Ya, claro, Y ya le con eso. aprietas el botón del meridiano para que le baje, ¿no? Buenísimo, sí, porque también me gusta esto que tú dices.
que supongamos este señor que lo mandó su esposa, que tenía rabia, y, ay, sí, a veces me enoja mucho y ya, y tal, y tú ya sabes dónde Ya. oprimirle, ¿no? Que le ayude, que de pronto es inconsciente, pero igual el trabajo se está haciendo. Tal vez, pues uno que tiene más apertura, entonces cuenta, habla, llora, yo ya fui a terapia, entonces ya sé dónde viene mi herida, el dolor tal, puedes indagar un poco más en la parte emocional, racional. Pero creo que en la parte energética eso es lo bonito de tu terapia también, que tal Sí, vez no tienes ni que hablar a fondo, que sí de pronto sería más el trabajo, pero tal vez en ese momento es como, ok, yo te sé dónde oprimir y eso te va a ayudar a liberar cargas, ¿no? ayuda porque normalmente ese paciente que lo mandaron, que no tienen la mayor idea lo que viene, que yo le digo, vienes a pasarte un rato en un sillón delicioso y yo voy a trabajar. Es como primero quitarle el miedo de que lo voy a confrontar, porque no soy nadie para confrontarlo, pero normalmente llega y te dice, ¿y cuándo regreso? Entonces dices, por dentro dices, algo sintió, ¿verdad? Algo le cambió. Y siempre son los pacientes que regresan. Son bien nobles, siempre están en las citas, siempre llegan, no te cancelan. Esas personas que fueron enviadas, ¿sí? Pues es una energía muy noble. Qué bonito eso. Y te tengo dos últimas cositas para acabar. Bueno, no, primero, tres, es que son varias cosas. Primero, estos balines, que no sé Ajá. si los puedes ver aquí. Estos balines son estos Auriculoterapia aurico. o Ah, ok. terapia auricular. Esta parte se llama pabellón de la oreja o pabellón auricular, ¿sí? No es el oído, es la oreja. Y la oreja, igual que el iris, igual que los pies, igual que las manos, tiene puntos que están conectados con el sistema nervioso central, ¿sí? Que se llaman puntos reflejos. Aquí tienes puntos relacionados con el hígado, con el vaso, con el intestino, con el riñón, pero también tienes ciertas combinaciones que puedes trabajar también el sistema nervioso, la parte emocional. Y la razón por la que la auriculoterapia es una terapia en sí misma, ¿eh? No es secundaria, es primaria. O sea, tú puedes llegar con una persona que se dedique a la auriculoterapia y hacer maravillas por ti. Yo la utilizo para crear un nuevo patrón de frecuencia, porque yo ya le di una frecuencia diferente a tu cuerpo y quiero que el cerebro tenga la memoria de una mejor frecuencia de funcionamiento. Por eso le pido a la gente, déjatelos por lo menos 8 días o hasta que se caigan, pero tienen 8 días para ir cambiando un patrón de frecuencia. Yo lo uso en ese punto. Y la auriculoterapia es súper curativa también, como terapia en sí. Y además se ve divino. Pues se ve Se divino. ve muy chic. Sí, están bonitos, Valen. Bueno, y ahora sí dos cosas. ¿Qué decirle a esas personas que dicen no tengo una hora y media para sentarme y entre comillas no hacer nada? Porque siento que hoy en día esta sobreproductividad, todo el mundo quiere hacer, 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 hacer y se sienten mal de pensar, no, pero yo qué voy a hacer aquí sentado una hora y media, no tengo hora y media. Ujú. ¿Qué les dirías tú a esas personas que nos están escuchando y viendo? Sí llega gente que te dice, oye, ¿no puedes hacer la terapia más corta? Y mi respuesta es, sí puedo, pero no vas a recibir el beneficio que yo quiero darte. ¿Sí? 1 hora y media es una película, es ir al cine y tienes tiempo. 1 hora y media puedes pasártela viendo una serie de televisión y tienes tiempo. Y lo que no tenemos tiempo es para conectar con nosotros. Entonces yo trabajo, lo primero, cuando las personas vienen con esa prisa, lo primero que hago es trabajar el sistema nervioso y bajarles la prisa. Mecánicamente, porque se puede hacer, ¿sí? Y luego ya no se quieren ir, ¿sí? Claro. Pero la idea es date la oportunidad de tener una introspección, una terapia diferente, una terapia fuera de lo común, como yo inicié. ¿A qué te dedicas? ¿Me puedes describir tu terapia? Pues sí, hago esto, pero realmente, no sé, son muchas cosas las que van a pasar en ese consultorio, ¿no? Me encanta. Bueno, y quiero preguntarte, Emma, si tú echaras, no sé, 50 años para atrás y te encontraras con tu Emma
chiquita, tuve una niña en un cafecito, ¿qué consejo tú le darías a esa Emma niña? Qué buena pregunta. Tómate tu tiempo, Que se tranquila. deje querer, que confíe en el proceso. Porque al final el proceso es perfecto, porque la naturaleza es perfecta, porque la creación es perfecta. Que confíe en el proceso y que se deje amar. ¿Sí? Fue un alma poco amada. Entonces, en la experiencia de cada quien tiene a su niño, ¿no? Y abrázalo, ámalo, porque ese niño fue el que te trajo a ser la mujer o el hombre que eres ahora. No lo olvides. Gracias. Pues Emma, muchas gracias A de ti. verdad por venir, por compartir todo tu conocimiento, por recibirme en la terapia, por toda la mejoría que he ido teniendo a través de ti, por las cosas bonitas que me has ayudado a ver, porque no solo la parte física y energética, sino la parte emocional, donde a veces cuesta entender lo del ego, las heridas, y probablemente ahorita no lo tengo todo resuelto, para nada resuelto, pero sí soy más consciente cada vez con ese tipo de ayudas y esos granitos de arena que cada quien va poniendo en mi camino. Entonces, gracias por venir a este espacio y Pues yo te compartir. agradezco también por este espacio, por haber tenido esta plática tan increíble, tan fantástica, tan relajada, y espero que haya sido apertura y conciencia para mí, para ti, para mucha gente que nos esté escuchando. Así Gracias. es. Muchas gracias.